Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Alejandro y hoy he venido a hablaros del botiquín de montaña. A la hora de salir a la naturaleza debemos tener en cuenta varias consideraciones, como son el tipo de actividad, ya que no es lo mismo practicar barranquismo, escalada, alpinismo, senderismo, trail running, como la duración de la actividad, si salimos a patear unas horas o si estamos realizando una travesía de varias semanas. Por ello te voy a dar algunos consejos que creo que te podrán resultar de gran ayuda. El primer consejo que yo te daría sería incluir material para poder solventar aquella situación más grave que se te pueda presentar. Un ejemplo de esto sería incluir un torniquete en el botiquín. Aunque no es nada habitual sufrir grandes hemorragias en montaña, sí que es verdad que en caso de accidente, disponer de un torniquete para el control de hemorragias podría llegar a resultar fundamental para salvar la vida. Mi segunda recomendación sería incluir material para aquellas situaciones que, no siendo tan graves, sí son muy habituales. Un ejemplo de esto sería llevar un mínimo material para poder realizar una cura, o incluso material para poder realizar una pequeña inmovilización en caso de un esguince, ya que esta es la lesión más habitual en montaña. Mi tercera recomendación sería que solo incluyas en tu botiquín aquellos elementos que sepas utilizar y que evites incorporar cualquier elemento para el cual no te sientas seguro o que no sepas ni siquiera cómo se utiliza o en qué situación está indicado. Y te pongo un ejemplo de ello. Yo soy partidario de que en montaña siempre dispongamos de un mínimo de medicación por lo que pueda pasar. Sin embargo, solo debemos utilizarla en aquellas situaciones en las que un médico previamente nos lo haya indicado. Y os pongo un ejemplo, con el ibuprofeno. Imaginémonos que vamos caminando durante 5, 6, 7, 8 horas o hemos salido a correr una salida larga de 4, 5 horas, 3 horas, 2 horas, ¿vale? Y de pronto sufrimos una pequeña contractura, un golpe, una torcedura y decidimos tomarnos ibuprofeno. El problema que podríamos sufrir es que debido a la deshidratación, el ibuprofeno nos podría acabar provocando una insuficiencia renal. Otro ejemplo sería con el paracetamol. Si por ejemplo lo administrásemos para intentar bajar la temperatura en un golpe de calor, no solo no conseguiríamos bajar la temperatura, sino que además podríamos provocar mayores complicaciones a nivel de coagulación de la sangre y problemas hepáticos. Por ello, siempre que vayas a utilizarlo, consulta previamente con el médico del 112. Para concluir, te recuerdo las recomendaciones. Lleva material para poder solventar aquella situación más grave que se te pueda presentar. Lleva material para poder solventar aquella situación más habitual que te vayas a encontrar. Incluye material que sepas utilizar y no incluyas material que no sepas utilizar. Y ahora sí paso a mostraros qué llevo en mi botiquín personal de montaña. Bueno, os voy a mostrar mi botiquín personal de montaña. Como veréis, en la parte frontal he puesto un listado en el que aparece el nombre del botiquín, ya que tengo varios botiquines, un listado con el material que hay indicando las cantidades y en el caso de los medicamentos o cosas que caduquen aparece la fecha de caducidad. Además, he elaborado la fecha de la próxima revisión, que en este caso es el 1 de diciembre de 2020, o sea que le queda poquito tiempo. Y paso a enseñaros qué llevo dentro. Lo primero que os muestro es la bolsa en la que lo llevo, que ya es de cierta gordura, que le da una resistencia a la abrasión. No es necesario que la bolsa sea impermeable, ya que el botiquín no lo vamos a mojar, ni nos vamos a introducir debajo del agua. Sí que en el caso de que, por ejemplo, cuando hago barranquismo, el botiquín lo introduzco dentro de un bote estanco para que sea totalmente impermeable. En mi caso, lo único que le he puesto ha sido una bolsa de plástico que no lo hace impermeable, pero sí lo protege de salpicaduras, en el caso de que se produzca una lluvia o se me derrame algo de líquido. A continuación voy a ir sacando, mostrando y ahora os explicaré el material que llevo en el botiquín. Lo primero que llevo son unos guantes de nitrilo. Normalmente suelo llevar 2 pares. Lo siguiente que podemos encontrar es medicación.
que en mi caso llevo 3 medicamentos, que son el paracetamol, el ibuprofeno y la buscapina. Además llevo una venda tipo cohesiva, que es una venda elástica autoadhesiva, esparadrapo de tela, unas tijeras en la que una de las puntas, a ver si se alcanza a ver, es puntiaguda y la otra es roma, que me permite cortar ropa. Una tetra, un torniquete y, como no, la manta de emergencia. Lo primero que quiero explicaros es para qué llevo este botiquín. En mi caso, soy aficionado a la escalada, al barranquismo, al trail running. Básicamente lo que voy buscando en la mayoría de los sitios es intentar acceder a la montaña por sitios complicados. Esto hace que me exponga a sufrir accidentes, como por ejemplo una caída, en los que las lesiones asociadas a traumatismos tienen una alta prevalencia. Además de esto, pueden ir asociados otros problemas, como la hipotermia, que podríamos sufrir en el caso de tener que esperar un rescate. A continuación os voy a explicar para qué llevo cada una de estas cosas. Y comenzaré por la manta térmica. La manta de emergencia me protege de en el caso de hipotermia y en el caso de hipertermia, ya que ahora que se acerca el invierno, si me quedo atrapado en la montaña debido a que sufro un esguince, una fractura y tengo que pasar toda la noche, esto me protege del frío, ya que me ayuda a conservar el calor. Y bueno, en este caso ya ha pasado el verano, pero en el verano, si por ejemplo sufro también un esguince, que es algo bastante habitual y tengo que pasar la noche, el día o incluso simplemente tengo que pasar unas horas, esto haría de deflector y evitaría que el calor pase a mí. Así conseguiría descender la temperatura. Por tanto, esto es un elemento fundamental en el caso de la montaña, ya que puede utilizarse en verano o en invierno y se puede utilizar para aquellas situaciones que no hemos podido solventar y estamos esperando un grupo de rescate. Otro de los elementos que también incluyo es una venda, que siempre intento que sea elástica y en este caso es autoadhesiva, es una venda cohesiva que me permite no necesitar esparadrapo para fijarla, ya que se fija sobre sí misma, y además cuando realizas un vendaje este queda siempre en su sitio, ya que la venda no se adhiere a la piel, pero sí que se adhiere sobre sí misma. Y una tetra, que básicamente es como una gasa mucho más grande. ¿Para qué me sirven estos dos elementos? Pues para varias cosas. Para empezar, para proteger y cubrir una herida, ¿vale? Una lesión muy habitual en montaña. Otra de las cosas que me vale es, en el caso de la venda, para intentar realizar una inmovilización, que también es otra cosa muy habitual en montaña. ¿Para qué más me sirve? Pues pensando en situaciones muy graves, combinando ambas, puedo realizar un control de una hemorragia mediante presión directa y aplicación de un vendaje compresivo. Con estos dos elementos estoy cubriendo ya 3 aspectos clave. Otro de los elementos que incluyo habitualmente en mis botiquines es esparadrapo de tela. Este me permite solventar una de las situaciones más habituales que se producen en montaña, que es el esguince. Con esto, realizando un vendaje funcional en una situación de un esguince leve o leve moderado, me puede permitir caminar los suficientes kilómetros como para llegar al coche y poder acudir a un centro sanitario. Por tanto, esto es algo que siempre intento llevar, además de que me permite realizar pequeñas reparaciones, como en el caso de que rompas la bota, la zapatilla, rajes el impermeable, el Gore-Tex, los pantalones, ¿vale? Creo que es algo que puede resultar de gran utilidad y nos salva de una de las situaciones más habituales. En mi caso es fundamental disponer de un torniquete, ya que el tipo de práctica deportiva que yo hago, que es escalada, alpinismo, barranquismo, también realizo trail running, pero intentando meterme por sitios complejos como crestas, ¿vale? En este tipo de actividades deportivas, una de las lesiones más graves que se nos puede dar son las caídas. En ellas suelen aparecer fracturas abiertas, ¿vale? Y grandes hemorragias.
El grave problema que hay en una fractura abierta con una gran hemorragia es que no podemos aplicar presión directa, ya que duele muchísimo y no disponemos de analgesia como morfina. Y me parece bastante práctico disponer de un torniquete, ya que podemos realizar un control de hemorragia en aquellas hemorragias donde no podemos aplicar la presión directa. Más cosas que incluyo, unas tijeras. En este caso he optado por unas tijeras que, como veis, llevan una punta roma y una puntiaguda. ¿Por qué? La puntiaguda me permite realizar trabajos mucho más finos y la punta roma me permite pasarla a través de la ropa sin problema de dañar la piel. Otra de las cosas que siempre incluyo en mis botiquines es medicamentos. Los medicamentos que utilizo y que incluyo habitualmente son el paracetamol y el ibuprofeno. ¿Por qué llevar estos dos? Bueno, aunque ambos son analgésicos, es decir, nos sirven para calmar dolores, el ibuprofeno es un antiinflamatorio y en aquellos procesos donde se produce una inflamación puede ser mucho más eficaz. Por el contrario, el paracetamol tiene propiedades antipiréticas, es decir, lo puedo utilizar para bajar la fiebre. Por ello, siempre llevo uno u otro. Además, en mi caso, y solo en mi caso, llevo buscapina, y es debido a que padezco bastantes problemas de estómago. Otra de las cosas que intento incluir en mi botiquín son guantes. Normalmente incluyo 2 pares, es decir, 4 guantes, ya que es habitual en montaña que debido al roce con las piedras se acabe rasgando y rompiendo el guante. ¿Por qué los utilizo? Bueno, porque en montaña no tenemos la posibilidad de lavarnos las manos y higienizarlas, ¿vale? Y vamos rozándonos con todo. Y bueno, llevar un guante no te produce, no es algo aséptico, pero sí que va a ser mucho más higiénico que tocar con las manos sucias una herida, ¿vale? Y además por si tengo que atender a alguien, que es algo que es bastante habitual. No tanto que yo sufra un accidente, sino que otra persona sufra un accidente y tenga que atenderlo, pues esto nos aporta seguridad. Por último, os voy a hablar de la ficha de revisión del botiquín. Yo lo que hago básicamente es pongo el nombre del botiquín y elaboro un listado en el que voy apuntando las cantidades y el material que voy incluyendo, ¿vale? En el caso de cosas como las vendas que caducan o los medicamentos que también caducan, apunto la fecha de caducidad. ¿Cuál es el objetivo? Muy sencillo. Una vez tengo todo el listado elaborado, busco qué elemento es el próximo a caducar, que en este caso sería el ibuprofeno, que caducaría el 10 del 2020, y esta fecha es la que incluyo aquí abajo, en fecha de próxima revisión, que apuntaría 1 del 10 del 2020. De esta manera, de manera muy rápida, cuando tengo que coger el botiquín, simplemente viendo la fecha de la próxima revisión, sé si el material está caducado o no. En el caso de que la fecha sea próxima, únicamente tengo que buscar el elemento que está próximo a caducar y sustituirlo por otro y incluir una nueva fecha y modificar toda la ficha, ¿vale? Espero que este vídeo te haya servido de ayuda. Si es así, te animo a que te suscribas. Además, como siempre te recuerdo que tienes la web supervivenciamedica.com donde te desarrollo este y otros temas relacionados con los primeros auxilios.